Queridos hermanos, estamos viendo en la clase 6. ¿Quién tiene la clase 6, la anterior? ¿O quién no la tiene? Hermano Abraham, por favor, ¿puede repartir esa clase 6? Si alguno no la tiene, por favor, repártala. El que dice clase 06. Si alguno no lo tiene. La que enviaste por WhatsApp. Sí, la que envié ya también fue enviada por WhatsApp, la recibió con la grabación de la clase. Esta es la clase 7. Bueno, si necesitan lapicitos, hermanos, por favor, acá también hay. Llamarle, pues, sí. Ofrecer ahí a los hermanos. Si alguien necesita lápiz, por favor. Todo para su gloria. Así, eso es lo que estamos el día de hoy, la temática que hemos venido compartiendo, ¿verdad? Todo para su gloria. ¿Qué significaba vivir para la gloria de Dios? ¿Qué significaba vivir para la gloria de Dios? ¿Usted me puede decir qué significa? Porque obviamente vemos en la Escritura que Dios creó todo para Él, para su gloria, ¿cierto? Todo lo creó para su gloria. Y el apóstol Pablo nos dice a los creyentes allá en 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 30, ¿cierto? Y 31 en adelante, nos dice que si comemos o bebemos o hacemos otra cosa, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. ¿Bien? Entonces, ¿pero qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Reflejar su carácter con obediencia y servicio. Reflejar su carácter. Estuvimos viendo bastante acerca de eso. Eso es glorificar a Dios, dar a conocer su carácter. Dentro de, cuando uno estudia la doctrina de Dios, yo le invito después de la doctrina de la Biblia, los hermanos van a estar enseñando la doctrina de Dios. Bueno, los ancianos. Y cuando uno estudia la doctrina de Dios, uno se da cuenta que, y nos damos cuenta a través de la Escritura, y podemos concluir finalmente, que Dios tiene un carácter que es, algunas características del carácter de Dios. Santo, ¿cierto? Por ejemplo, que Dios es santo. ¿Qué más? Fiel. Fiel. ¿Qué otra característica de Dios podemos o conocemos o podemos conocer? Omnipresente, omnisciente, misericordioso, Verdadero. misericordioso, justo, ¿cierto? Y hay otras y bastantes características. No todas sus características nosotros las podemos reflejar. Hay características de Dios que han sido compartidas al ser humano. Por eso las anoté acá algunas. No anoté omnisciente, por ejemplo, que nosotros no somos omniscientes, ¿cierto? Aunque alguien le diga a usted, no le crea. Bueno, no somos omnipresentes, pero hay otras características de Dios. Y todo para su gloria. Entonces, y esto es súper importante, y lo hemos venido tratando a través de este módulo, que todo sea para la gloria de Dios, en definitiva tiene que ver con reflejar su carácter. Vale decir, donde tú vayas y donde yo vaya, el carácter de Dios sea conocido mediante nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9 de primera de Pedro, le dice que nosotros somos pueblo santo, nación santa, ¿cierto? Real sacerdocio, ¿ciertamente somos? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. Para anunciar las virtudes del Señor. Entonces tú y yo lo que hacemos y el motivo de nuestra vida es anunciar las virtudes del Señor. Eso es glorificarle. ¿Te acuerdas que cambia un poquito muchas veces el concepto que tenemos de glorificar, que tiene que se limita a un punto, se limita a hacer cosas y
Si tú no reflejas el carácter, más ratito en la exposición de Corintios vamos a estar viendo eso. Si tú no reflejas eso, en realidad, y entonces estás errando en el blanco. Vimos eso, ¿cierto? Sí. Que era errar en el blanco. El blanco es la gloria de Dios, reflejar su carácter. Si no reflejas el carácter de Dios, entonces erras en el blanco. Y eso es lo que la Biblia le llama pecado. Errar en el blanco. Si tu vida no está reflejando el carácter de Dios, por eso es importante, hermanos, los ancianos que están allá en la sala, te inviten a estudiar la doctrina de Dios, vas a estudiar esto porque es súper importante. Ahora bien, reflejar su carácter. Tenemos un problema, sí. ¿Cuál es el problema? Pecado. Pecado. El pecado, por supuesto. Lo vimos también. Lo que estamos haciendo solamente es una recapitulación de lo que ya vimos, ¿cierto? El pecado. El pecado no es otra cosa que no reflejar el carácter de Dios, como recién vimos, sino que reflejar a quién. Reflejarse a uno mismo. En vez de dar a conocer las virtudes de Dios, damos a conocer nuestras virtudes. Nuestros defectos, en definitiva. Damos a conocer eso porque consistentemente son más defectos que virtudes. No es que tengamos cosas malas en general. Recuerda que el ser humano todavía la imagen y semejanza de Dios está en el ser humano. Por eso vemos buenas acciones en las personas. Bueno, pero adoran a Dios, refleja la cabalidad del carácter de Dios. Bueno, el pecado, y el apóstol Pablo, capítulo 7 de Romanos, que yo les dije delante, nos habla, él mismo se pone como ejemplo de esto que es el pecado, cómo el pecado sigue y todavía afectando su vida, sigue afectando su vida. ¿De qué forma el apóstol Pablo, capítulo 7, entonces, de Romanos, ¿están allí? Sí. Así que, versículo 21, perdón. Vayan allá, por favor. Versículo 21. ¿Están allí, hermanos? Sí. Así que queriendo yo hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? ¿Cuál era el bien que el apóstol Pablo quería hacer? ¿Qué creen ustedes? Portarse bien. ¿Cuál era el bien que él quería hacer? ¿Cuál era el bien superior del apóstol Pablo que él perseguía? Esto, hermano. Reflejar el carácter de Cristo constantemente. Ese es el bien que él estaba persiguiendo. Quiero hacer el bien. ¿Ya? Para que no reduzcamos el hacer el bien a simple obra, así como la buena obra del día, ¿cierto? No. Eso lo va desarrollando antes, hermano, yo se lo resumo acá. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. O sea, yo quiero reflejar el carácter de Dios, pero encuentro esta ley, este principio de que el mal está en mí. El apóstol Pablo decía eso. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo. ¿Cuál es esa ley? El pecado que está en la carne. Y el apóstol Pablo le dice así: yo quiero hacer el bien, quiero reflejar el carácter del santo y de Dios completo, pero veo esto que está en mi carne, en mis miembros, en mi carne. ¿Te pasa a ti o no? ¿Te identificas con esto? Yo mucho. ¿Y qué sucede? El apóstol Pablo, que es el apóstol Pablo, hijo de Dios, por supuesto, el Espíritu Santo moraba en él. Había sido transformado por la gracia del Señor, había sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Señor, ¿cierto? Había sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. Sin embargo, se encontraba ahí. Se levanta, encuentro esta ley en mí. ¿Qué es el pecado? Es reflejarse a uno mismo. Como lo veíamos en las sesiones anteriores, amar lo que quiero amar.
¿Te acuerdas que hablamos que esto es todo un tema de afecto? Sí, finalmente. Lo que yo hago y se revela. Mire, sigue. ¿Y qué hace esa ley? ¿Qué hace el pecado que está en él? Pero veo, el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Y qué hace esa ley del pecado? Me lleva cautivo. Me lleva cautivo. Y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se dan cuenta de la lucha que tenía el apóstol Pablo? No es una lucha distinta a la que tú y yo tenemos. A la que tú y yo tenemos. ¿Y cómo grita? ¿Cómo exclama después él? ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de qué? Si el problema es nuestro del cuerpo, nuestra carne, nuestros deseos, nuestros afectos. ¿Quién me librará de esto? Y sigue diciendo ahí, el versículo siguiente, ¿qué dice? Gracias doy por Jesucristo, porque Pablo enseguida tiene claro a dónde está su certeza. Está no en sus posibilidades, sino en Jesucristo. Porque Jesucristo tiene poder para librarnos de este cautiverio que muchas veces estamos. Cautivos del pecado. No que el pecado nos domine, porque por la gracia de Dios el Señor nos ha librado del dominio del pecado, ¿verdad? El pecado ya no se enseñorea sobre nosotros. Si tú puedes seguir leyendo capítulos 5, 6 y 7 de Romanos, cuando lo estudiamos vimos Romanos, ¿cierto? En algún momento, hasta en el capítulo 16, que cuando subimos en esos capítulos, pudimos ver claramente todo lo que tiene que ver con la doctrina de la santificación. Allí, hemos sido liberados y ahora somos de Cristo, pero estamos en un cuerpo de carne. Ese es el problema, hermanos. Estamos en esta carne y que nos lleva cautivo. Es distinto ser prisionero a pertenecer a otra persona. El prisionero está un tiempo y después es soltado. Bueno, son pertenencias distintas. Nosotros muchas veces estamos cautivos y a lo mejor es la realidad tuya en estos días, en este tiempo, estás cautivo del pecado. Y a lo mejor estás asimilando el pecado simplemente como una acción de la cual no te puedes liberar. El pecado, recuerda que no estás reflejando a Cristo. Todos nosotros son consecuencias. En uno se manifiesta de una forma, en otro se manifiesta de otra forma. Pero el tema de fondo del pecado no es la acción en sí misma que estás haciendo, es no reflejar a Cristo. Por lo tanto, la buena noticia del Evangelio. ¿Se acuerdan cuál era la buena noticia del Evangelio? ¿Cómo lo definí? ¿Se acuerdan que es que Dios puede salvarte de tu insuficiencia? Porque su suficiencia te salva de tu insuficiencia. Esa es la buena noticia. Crean en el Evangelio. Arrepiéntanse entonces. Arrepiéntete de tu forma de vivir. Cambia. Eso es lo que nos queda a nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero cree que el poder de Jesucristo puede transformarte. Para que ese cambio no sea solamente una acción, no sea solamente una conducta, sino que sea el cambio de tu carácter. Y tú no puedes hacer eso. Lo máximo que puedes hacer, hermano, es cambiar tu conducta, ¿o no? Eso es lo que puedes hacerlo. Y cambiar tu conducta, y tenemos que hacerlo. Pero tienes que confiar que lo que necesitas no es un cambio conductual, necesitas un cambio de carácter. Solamente Jesucristo tiene poder para transformarte. Ahora bien, seguimos entonces, estamos en la clase de 7 hoy día. Michelle. Una consulta en Romanos 7 habla de la ley del miembro de la carne. Sí. Y que se revela contra la ley de la mente. ¿Por qué no dice contra la ley del espíritu? Bueno, básicamente es otra forma de decir lo mismo. Es otra forma de decir lo mismo. El Espíritu Santo viene a morar aquí en nuestra vida, o sea, hace efecto en nuestra mente. Bueno, básicamente, y eso es lo que está renovando constantemente. Bueno, es otra forma de decir, para no ampliarnos más allá y aprovechar el tiempo. ¿Ok? Pecado, entonces en Romanos 7 nos habla acerca de esta ley de... Y estamos ahora, y volvamos entonces al presente. Estábamos acá en la...
¿Están todas las hojitas reflejadas? ¿No me dejaste ninguna? Porque sé. Ahí el patito tiene, ¿eh? Patito, el Señor te va a bendecir. ¿Cuántos dicen acá? Ya. Podemos seguir. De todos modos lo compartí esto, ¿ya? Está compartido, ¿cierto? Con el video anterior y y en PDF está compartido con cada uno de ustedes, así que ahí ustedes lo pueden imprimir y espero que lo estén siguiendo, hermanos. Bueno, hermanos, ¿cómo podemos cambiar hacia Dios? Ese era el punto. ¿Cómo nosotros, como tú y yo, podemos cambiar hacia Dios? La única forma que el creyente tiene para cambiar es por la gracia de Dios. Y otra vez, hermanos, por favor, el cambio no es conductual, es un cambio de carácter. Por eso se hace imprescindible la gracia del Señor. Nosotros debemos y tenemos que cambiar nuestra conducta, ¿cierto? Pero el que renueva nuestra mente es el Señor, no lo hacemos nosotros. No, hermano, escúchame, por favor, ninguna práctica terapéutica va a cambiar tu mente. Te puede hacer, por supuesto, un poquito más consistente en un periodo de tiempo, porque te va a dar alguna herramienta de disciplina para algunas cosas y puedes quizás ignorar ciertas cosas o te acomodas en ciertas situaciones. Pero cambiar de carácter es el poder del Señor solamente. La única forma que el creyente tiene para cambiar es por la gracia de Dios. Necesitamos su gracia para ser transformados, porque la gracia de Dios, dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? ¿Necesita ser salvado? Generalmente nosotros caemos en el error que necesitamos ser salvados de la condenación eterna. Necesitamos ser salvados del infierno. Sí, Cristo cuando te justificó por la gracia del Santo, fuimos justificados y salvos de la ira de Dios, en definitiva. Pero también necesitamos ser salvados de las miserias presentes. De estas miserias presentes, me explico, ¿no? Es el pecado que mora en nosotros. Necesitamos ser salvados y la gracia del Señor solamente puede rescatarnos, puede transformarnos en un carácter que refleje el carácter del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es lo que hacemos nosotros, vivamos en este mundo, sí, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. La única forma que podamos vivir sobria, va a decir con una perspectiva correcta de la vida, justo, de manera justamente, ¿qué es lo más justo que hay si Dios te creó, como vimos en un principio? Si Dios te creó para que le alabes, lo más justo es que vivas para alabarle. No hay otra justicia más grande que esa. Y esa es la justicia que nosotros reclamamos a los hombres al predicar el Evangelio. Adora a Dios, reconcíliate con Dios. Y vivas piadosamente en devoción al Señor. La única forma es la gracia del Señor. Bueno, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, Dios nos cambia. No se trata de tener pensamientos positivos ni hacer fuerza en nuestro interior para dejar de pecar. La gracia de Dios tiene que transformarnos. ¿Te transformó la gracia del Señor? ¿Te transformó la gracia del Señor? Estamos en ese proceso, hermano. Estamos en el proceso en donde todos nos ayudamos mutuamente y para eso está la iglesia. Para que con mi don espiritual, como lo estoy diciendo en esta hora, espero que pueda estar bendiciendo tu vida, pero tú te bendices mi vida también. Y juntos nos ayudamos unos a otros, como la Biblia nos dice. Sin embargo, este proceso de cambio no es unilateral, y esto es importante. Y ahí quedamos la vez anterior. No somos transformados sin nuestra colaboración. Que se entienda bien, por favor. Necesitamos la gracia del Señor, pero también somos responsables de nuestras acciones, ¿no? Somos responsables, tú eres responsable de tus acciones y yo soy responsable. Hicieron una pregunta, entonces, ¿cómo es tu relación con el Evangelio según la definición que habíamos dado del Evangelio, ¿cierto? Y seguimos abajo, necesitamos aplicar el Evangelio a todas las áreas y situaciones de nuestra vida. Y creo que aquí es donde
la mayoría de los cristianos hemos fallado por mucho tiempo en aplicar el Evangelio a nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Cada acción moral que ejecutamos debe ser impulsada por aspectos del Evangelio, siempre. De allí vienen nuestras motivaciones más profundas. ¿Cómo no, hermano? Va a venir si mi motivación fracasa y se frustra cuando me doy cuenta que no puedo sostener mi conducta en el tiempo. Pero cuando veo en el Evangelio realmente lo que el Señor, lo que Dios ha hecho, las implicancias que este tiene para mí, de ahí viene entonces mi motivación, ¿sí? Entonces puedo ser más que vencedor. Más que vencedor. Para ilustrar esto, y aquí quedamos, hermanos, para ilustrar esto, mencionaré 3 círculos que están aquí. Bueno, esto que están acá no es mío, no que se me haya ocurrido a mí, hermano. No. En la bibliografía, cuando yo les envié el sílabo, ahí aparece de dónde están sacados la literatura y están sacadas todas estas cosas. Bueno, para que no piensen, no sé cómo ocurrió a mí. Pero tengo la posibilidad, porque la iglesia me ha dado esa posibilidad de poder estudiar esto, para poder enseñarlo. Bueno, así que gracias al Señor por eso. En donde todos colaboramos para eso. Ahora bien, hermanos, mencionaré 3 círculos. El primer círculo, que es un rectángulo en realidad, bueno, pero para que se lo... Imagínense. Yo tenía en la mente hacer círculos, a los círculos, y que lo voy a hacer ahora aquí en la pizarra. Bueno. Es que me tienen. Claro, es que me queda. Por eso soy profesor de inglés, por la El primer círculo, hermanos, es el Evangelio. Es el Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Ya lo vimos, pero ¿dónde encontramos en la Biblia lo que es el Evangelio? En estricto rigor y en esencia lo que es el Evangelio. A ver, ¿qué me puedes decir? ¿Qué es para ti el Evangelio, más allá de lo que hemos hablado? En estricto rigor y en sustancia, ¿cómo defines tú el Evangelio? ¿Cómo lo describes? Porque, por ejemplo, Jesucristo vino cuando en Marcos 1, 14, 15. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las gratas nuevas de salvación. ¿Y cuáles son esas? ¿Cuáles son las buenas nuevas, la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Ya? ¿Cuál es la buena noticia? Que tenemos redención. ¿Ya? ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia, hermanos? Como dice en Corintios, el capítulo 15. Muy bien, por favor, todos vayan allá. 1 Corintios, capítulo 15. Díganle, por favor, hermana Fernanda, porque la otra vez le estaba preguntando acerca de la definición del pecado, y sale hermana Fernanda ya la definición del pecado. Y ahora iba a estar preguntando, y justamente, por favor, hermana Fernanda, díganle, usted no, el palo blanco, por favor, díganle, por favor. Ahí el capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ya, este es el evangelio. Muy bien, claro. El evangelio que os he predicado. Se los declaro, hermano. Espera un poquito. Aquí. Este es el evangelio, versículos 3 en adelante, dale. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya. Eso está en el versículo 3, ¿cierto?
¿Sí, pues? Sí, 3 y 4. 3 y 4. El Evangelio en esencia es eso. ¿Lo puedes repetir, Felipe, por favor? ¿Lo tienes ahí? ¿El 3 y 4? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio es eso que está allí. Entonces usted en ese espacio que está acá, si lo tiene bien, anótelo ahí, porque eso es el Evangelio. Bueno, ¿qué es el Evangelio? Uno después puede ir a hacer un estudio más profundo de esto, pero es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, porque esto no es nada nuevo, algo que venía, y cuando habla de las Escrituras se está hablando del Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, de acuerdo como el Antiguo Testamento ya había dado testimonio de esto, de esa forma Cristo murió. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo murió? Lo vimos recién, por nuestros pecados. Cuando tú erras en el blanco, cuando tú, como estamos siendo llevados, hemos sido llevados cautivos por el pecado, lo vimos recién, ¿cierto? ¿Sabes qué? Cristo murió por esos pecados. Cristo murió por esos pecados. Cristo pagó por esos pecados. Cristo se entregó por tus pecados y por mis pecados. Eso nos dice el Evangelio. Seguimos. Ahí en el capítulo 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó. Que resucitó. Como dice el libro romano, para la justificación, ¿no? Vamos a ver enseguida eso. Cristo resucitó. Por lo tanto, Cristo vive. Cristo vive. El que murió y pagó por tus pecados, vive. Amén. Hoy vive. Con una serie de prerrogativas que Él tiene hoy. Porque se le dio un nombre sobre todo nombre. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Ese es el Evangelio. Murió por tus pecados y vive para nuestra salvación. ¿Me explico más? Eso es el Evangelio. Entonces, en primer círculo es el Evangelio. El segundo círculo, ¿qué dice? Identidad. Nos da nuestra identidad. ¿Recibida por qué cosa? Por el Evangelio. Porque Cristo murió y resucitó, entonces nosotros, al creer que ese sacrificio es suficiente para perdonar nuestros pecados, Cristo nos da una identidad recibida por el Evangelio. ¿Y cuál es esa identidad? ¿Qué se le viene a la mente, hermanos? Carácter. ¿Cuál es nuestra identidad? De Él, Hijos de Dios. de Dios. Hijos de Dios. ¿Qué más? Esta es una lista importante, hermano. Y es larga. ¿Cómo?
real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Qué más? Sellados. Y uno puede ir poniéndole los versículos apropiados al lado, ¿cierto? Como ve primera de Pedro 2:9, sellados. Efesios, ¿cierto? Capítulo 1 nos habla acerca de eso. Hijos de Dios, nos dice Juan 1:12, por ejemplo, nos habla acerca debido al Evangelio. ¿Qué venimos a hacer nosotros? Además, hijos de Dios, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio hemos recibido por el Evangelio? Salvos, coherederos, santos. ¿Qué más? Vida eterna. ¿Qué más? Por lo que Cristo hizo, por el Evangelio. Salvación, somos salvos, ¿cierto? ¿Qué más? Adoptados. Redimidos. Todas las doctrinas que nacen de la salvación. Redimidos. Regenerados. Regenerados. Justificados. Perdonados. Libres ¿de qué cosa? El pecado. Del pecado. Pero también libres de condenación. Porque ya no hay condenación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Se dan cuenta que la identidad que tenemos en Cristo es enorme? Es enorme. Porque el Evangelio, el vino para transformarnos, y esto ya está hecho, hermanos. Estas son nuestras certezas, esta es nuestra realidad de quiénes somos, es nuestra identidad. ¿Me explico, queridos hermanos? ¿Se dan cuenta la cantidad de beneficios recibidos por el Evangelio? Es increíble, hermanos. Es increíble. Estoy seguro, cuando nosotros vemos la doctrina de la salvación, que también nuestros hermanos ancianos van a estar enseñando, en su tiempo, cuando vemos la doctrina de la salvación, vemos una cantidad enorme de beneficios recibidos. Yo les animo, hermano, porque te das cuenta, ¿no? Por eso cuando nosotros hablamos que el Evangelio debe funcionar, que es el título de esta... porque debe funcionar en nosotros. Ahora bien, nos queda poquito tiempo, hermanos. A mí se me pasa súper rápido hasta... Como siempre le digo, a lo mejor a mí nomás, a lo mejor a ustedes se la ha hecho eterno. El círculo 3 tiene implicaciones entonces de comportamiento, de conducta debido al Evangelio. Y acá... Eso significa que nos quedan 5 minutos. Recién aquí viene la conducta. Recién aquí viene la conducta. ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta? Reflejo de Cristo. En términos prácticos, te puedes poner, o sea, que la lista más grande todavía. Porque puede ser reflejo de Cristo, es como resumen de día, pero en lo práctico. Puedes decir algo, ¿ya? Después puedes ver y aplicarlo a tu realidad. No miento. ¿Estamos claros con eso, no? Sí. O debo, más bien dicho, amar al prójimo. Son como resúmenes de todo eso, por eso como más detallado hoy. Bueno. Todo eso bien. Ya, pero enfoquémonos en esto, solamente en uno, porque somos muchas que tienen que ver con nuestra conducta. No mentir. ¿Sabes qué? Tengo un problema con la mentira.
con cualquier pecado que te esté llevando cautivo, ¿ah? Bueno, cualquier pecado que te esté llevando, llévalo enseguida a tu vida. Tengo un problema con eso que no puedo, estoy recurriendo a esto. Y no puedo dejar de mentir. No puedo dejar de tener estos pensamientos de movimiento descaradamente. Sé que está mal, pero está más allá. Y le miento a mi esposa, le miento a mis hijos, le miento a los hermanos, porque puede que nunca se enteren, pero estoy mintiendo en general. Y estoy mintiendo constantemente. Miento. Y te das cuenta de que a pesar de que luchas contra eso, y a pesar de que te causa aflicción, y a pesar de que quieres cambiarlo, a veces te resulta. Y nos ponemos contentos. Oh, llevo una semana así. ¡Vamos! Llevo una semana sin mentir. ¿Cuánto más doloroso? Porque no fue producto de qué? Un cambio de carácter, pero simplemente conducta. Pero cuando recordamos el Evangelio, cuando recordamos, porque por lo tanto los alcances de la nueva identidad que tengo en Cristo, y medito en ellos, cuando recuerdo que Cristo perdonó mis pecados y que Él se entregó en la cruz por mí, y que producto de eso ya no hay condenación, que he sido sellado, que he sido justificado, que puedo andar, por ejemplo, en novedad de vida, tanto como nos dice Romanos capítulo 6, que el pecado ya no se enseñorea sobre mí. Cuando medito en esas verdades, la palabra que produce en mí, la palabra que es viva y eficaz, que va produciendo en nosotros santidad. Es el Espíritu Santo, ¿entendemos, verdad? Su obra en nuestra vida. Y fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y produce fe para enfrentar esto en el día a día. Y a través de esto, el Señor va trabajando y va librándonos del dominio, más de estar siendo cautivos del pecado, de los efectos del pecado en nuestra carne. El Evangelio debe funcionar. Pero el problema, hermanos, tuyo y mío, ¿cuál es generalmente? Que confiamos en nuestras posibilidades. Y que nos esforzamos, hermanos, que queremos hacer las cosas bien y quiero reflejar al Señor. Pero no lo hago a través del Evangelio. Lo hago a través de mi fuerza. Y ya sabemos cuál es el resultado. El Evangelio debe funcionar porque el Evangelio debe ser aplicado a mi vida. Y Señor, he pecado contra ti, he mentido contra esta persona también, y no puedo dejar de hacerlo. Pero veo en tu palabra que tú moriste por mí. Pero estoy viendo en tu palabra, estoy viendo ahí en 1 Corintios 15 que tú perdonaste en mis pecados. Pero veo aquí en tu palabra que el Espíritu Santo, Romanos 8, guía a los hijos de Dios y que hace morir las obras de la carne. Romanos 8, hace morir las obras de la carne. Ayúdame con mi incredulidad. Fortaléceme por medio de tu palabra, Señor. Estás meditando en la palabra y paralelamente el Espíritu Santo está enfocando, te está fortaleciendo, porque la gracia del Señor está viniendo. La gracia del Señor es la que comienza a sostener.
¿Por qué? Porque comienzas a renovar tu mente, meditando la palabra. ¿Me explico, queridos hermanos? La próxima semana tenemos la clase final de este módulo y vamos a tener un taller práctico. Igual les voy a mandar una tarea en esta semana, bueno, y la vamos a resolver la próxima semana. Les voy a mandar la tarea para que la vayan desarrollando, que es cómo identificar esto en la actitud, para poder meditar en ella, que es básicamente el contenido del siguiente módulo, que es ya no el evangelio conocido, sino que el evangelio aplicado. Bueno, el Señor nos guíe, queridos hermanos, el Señor nos anime. Antes de finalizar,